Me llamo Eduardo Herrera. Tengo 42 años y durante los últimos 8 he vivido completamente solo en este rancho que heredé de mi padre en las afueras de Guadalajara. 8 años desde que María se fue con el contador de la ciudad, llevándose no solo mi corazón, sino también la risa que una vez llenó estos corredores de adobe y los recuerdos de las tardes que pasábamos juntos planeando nuestro futuro. Desde entonces, mi única compañía han sido mis 30 cabezas de ganado, mis 2 perros pastor alemán, Rex y Luna, y el silencio que se extiende por estas tierras áridas como una manta pesada que a veces me sofoca, pero que he aprendido a aceptar. Esta madrugada del martes, como todos los días desde hace casi una década, me levanté a las 5 para el primer ordeño. El aire fresco de octubre me golpeó la cara mientras caminaba hacia el establo, sintiendo cómo la brisa matutina despertaba mis sentidos adormecidos. Mis botas crujían sobre la tierra seca y agrietada por la temporada de sequía. Rex y Luna me siguieron como siempre, sus colas moviéndose perezosamente, sus pasos marcando el ritmo familiar de nuestra rutina diaria. Todo era predecible, ordenado, seguro, exactamente como me gustaba que fuera mi vida ahora, sin sorpresas ni complicaciones. Pero cuando regresaba a la casa con los baldes de leche tibia, escuché algo que me heló la sangre y me hizo detenerme en seco. Un llanto desesperado, desgarrador, que venía de la cerca norte de mi propiedad. No era el llanto de un animal herido, que conozco bien después de tantos años trabajando con ganado y viviendo en el campo. Era el llanto de una mujer y sonaba como si el mundo se le estuviera acabando, como si toda la desesperación del universo se hubiera concentrado en esa voz quebrada. Dejé los baldes en el suelo sin importarme que se derramara la leche y corrí hacia el sonido, con Rex y Luna ladrando nerviosamente a mi lado, sintiendo la tensión en el ambiente. Lo que vi al llegar a la cerca de alambre me dejó completamente paralizado, sin aliento. Una mujer joven, completamente desnuda, estaba acurrucada contra los postes de madera, sollozando con una intensidad que me partió el alma y me recordó que aún podía sentir compasión. Su cabello negro y largo cubría parcialmente su rostro, pero pude ver que tenía moretones frescos en los brazos y rasguños profundos en las piernas. Estaba temblando violentamente. No sabía si de frío, terror o ambos. ¡Dios mío!, grité, quitándome inmediatamente la camisa de franela y corriendo hacia ella. «Señorita, ¿qué le pasó? ¿Está herida gravemente?» Cuando escuchó mi voz, ella levantó la cabeza lentamente y me miró con unos ojos verdes llenos de pánico que jamás olvidaré mientras viva. No podía tener más de 25 años. Era hermosa, pero su belleza estaba marcada por el miedo profundo y el dolor físico. «Por favor», susurró con voz quebrada y desesperada, «no me entregue a ellos. Por favor, se lo suplico. Me van a matar si me encuentran». Le puse la camisa sobre los hombros con infinito cuidado, tratando de no asustarla más. «Nadie va a hacerle daño aquí, se lo prometo por mi honor. Soy Eduardo, y esta es mi tierra. ¿Cómo se llama usted?» «Sofía», murmuró, aferrándose a mi camisa como si fuera un salvavidas. «Sofía Mendoza. Escapé de ellos. Corrí toda la noche por el monte hasta llegar aquí». En ese momento supe que mi vida tranquila y predecible acababa de cambiar para siempre. La ayudé a ponerse en pie con cuidado, notando cómo sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse. «Venga, necesita entrar a la casa». «Está en shock y hace frío», le dije, pasando mi brazo alrededor de sus hombros para apoyarla. Rex y Luna nos siguieron, pero mantuvieron su distancia, sintiendo la tensión en el ambiente. Una vez dentro, la senté en el sofá de la sala y le traje una manta gruesa y un vaso de agua tibia con azúcar. Mientras bebía a pequeños sorbos, pude ver mejor las heridas en su cuerpo.
Tenía marcas de cuerdas en las muñecas, un corte profundo en el brazo izquierdo que necesitaba atención médica, y lo que parecían quemaduras de cigarro en el hombro. Sofía, necesito llevarte al hospital o llamar a la policía, le dije, pero ella se aferró a mi brazo con una fuerza desesperada. No, no puede llamar a nadie. Tienen gente en todas partes, en la policía, en los hospitales. Por eso pude escapar, porque pensaron que estaba muerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Trabajo. Trabajaba en un bar en el centro de Guadalajara. Hace 3 meses, unos hombres empezaron a frecuentar el lugar. Decían que trabajaban para don Aurelio Vázquez. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo el mundo en esta región conocía a Aurelio Vázquez. Era el hombre más poderoso y peligroso de Jalisco, con tentáculos que se extendían desde el narcotráfico hasta la política y los negocios legales. Se decía que era dueño de la mitad de Guadalajara y que tenía en su nómina desde policías hasta jueces. Me obligaron a trabajar para ellos, continuó Sofía, su voz apenas un susurro. Al principio, solo era servir tragos en fiestas privadas, pero después me convirtieron en su esclava. Me tenían encerrada en una casa con otras mujeres. Nos drogaban, nos golpeaban, nos vendían como si fuéramos mercancía. Sentí una rabia que no había experimentado en años, una furia que me quemaba las entrañas. ¿Cómo escapaste? Anoche hubo una pelea entre 2 de los guardias. Uno mató al otro y en la confusión logré salir por una ventana del 2º piso. Me lastimé al caer, pero seguí corriendo. Corrí por horas hasta que llegué aquí. De repente, Rex empezó a ladrar furiosamente hacia la ventana de la cocina. Luna se unió a él, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Mi sangre se congeló cuando escuché el sonido inconfundible de camionetas acercándose por el camino de tierra que lleva a mi rancho. «Ya vienen por mí», murmuró Sofía, el terror llenando completamente sus ojos. «Van a matarnos a los 2». Me levanté rápidamente y miré por la ventana. 3 camionetas negras con vidrios polarizados se acercaban levantando una nube de polvo. Sabía que tenía tal vez 2 minutos antes de que llegaran a la casa. En ese momento tuve que tomar la decisión más importante de mi vida: entregarla y salvar mi pellejo, o protegerla y arriesgar todo lo que había construido en estos 8 años de soledad. Miré sus ojos suplicantes y supe que no había elección real. «Sofía, ¿confías en mí?». Ella asintió sin dudar, y en ese momento supe que haría cualquier cosa para protegerla. «Sígueme», le dije, tomándola de la mano y llevándola rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Detrás de la cocina había una puerta que daba a un sótano pequeño que mi padre había construido años atrás para almacenar conservas y herramientas. «Escóndete aquí abajo y no hagas ruido sin importar lo que escuches. Eduardo, no puedes enfrentarte a ellos solo», susurró, sus dedos aferrándose a los míos con desesperación. «No voy a enfrentarme a nadie. Solo voy a hacerles creer que no has estado aquí». Le apreté la mano tratando de transmitirle confianza que no sentía. «Confía en mí». Cerré la puerta del sótano justo cuando las camionetas se detuvieron frente a mi casa. Rex y Luna seguían ladrando como locos, pero les ordené que se calmaran. Necesitaba parecer completamente normal, como el ranchero solitario que era hasta hace una hora. 6 hombres bajaron de los vehículos. Todos vestían jeans oscuros, botas vaqueras y camisas desabotonadas que dejaban ver tatuajes elaborados en sus pechos. El que parecía ser el líder era un tipo alto y delgado con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Buenos días», dije, saliendo al porche con las manos visibles, tratando de controlar el temblor en mi voz. «¿En qué puedo ayudarlos?» «Estamos buscando a una mujer», dijo el de la cicatriz, su voz áspera como papel de lija. «Una puta que se escapó anoche. Creemos que pudo haber venido por aquí». «No he visto a ninguna mujer», respondí, manteniendo el contacto visual. «Vivo solo aquí».
Solo tengo ganado y mis perros. Uno de los hombres más jóvenes se acercó a inspeccionar mi camioneta, mientras otros dos comenzaron a caminar alrededor de la casa. El líder me miraba fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿No le importa si echamos un vistazo?», preguntó, aunque claramente no era una pregunta real. «Por supuesto que no», mentí, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formar gotas en mi frente. «Pero les aseguro que aquí no hay nadie más que yo». Durante los siguientes 15 minutos más largos de mi vida, observé cómo registraban cada rincón de mi propiedad. Revisaron el establo, el granero, incluso el gallinero. Uno de ellos encontró los baldes de leche derramada que había dejado cuando corría a ayudar a Sofía. «¿Por qué está derramada esta leche?», preguntó, señalando los charcos blanquecinos en la tierra. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero logré mantener la compostura. «Se me cayeron cuando Rex empezó a perseguir a un coyote esta mañana. Los perros se pusieron nerviosos y yo corrí tras ellos». El hombre asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Pero cuando estaban a punto de irse, el líder se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Si esa puta aparece por aquí, más le vale llamarnos inmediatamente», dijo, dándome una tarjeta con solo un número telefónico. «Don Aurelio no perdona a quien lo traiciona, y tampoco perdona a quien ayuda a sus traidores». «Por supuesto», dije, tomando la tarjeta con mano temblorosa. Después de que se fueron, esperé otros 20 minutos antes de bajar al sótano. Sofía estaba acurrucada en un rincón, temblando. Cuando me vio, se lanzó a mis brazos y comenzó a llorar de alivio. En ese momento me di cuenta de que mi vida solitaria y predecible había terminado para siempre, y extrañamente no me importaba. Durante los siguientes 3 días, Sofía se quedó escondida en mi rancho, mientras yo trataba de mantener mi rutina normal. Le di ropa de María que aún guardaba en el armario, y poco a poco comenzó a recuperar algo de color en sus mejillas. Por las noches nos sentábamos en la cocina a tomar café y hablar en voz baja, siempre alerta por si escuchábamos vehículos acercándose. Fue durante esas conversaciones nocturnas que comencé a conocer realmente a Sofía. Me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de Michoacán, cómo había llegado a Guadalajara buscando una vida mejor después de que su padre muriera en un accidente minero. Era inteligente, divertida cuando no estaba aterrorizada, y tenía una fortaleza interior que me impresionaba. También descubrí que sabía leer y escribir mejor que muchas personas con educación formal, y que había soñado con estudiar enfermería antes de que la vida la llevara por otros caminos. «Eduardo», me dijo la tercera noche, mientras yo curaba una herida que se había infectado en su brazo, «no puedo quedarme aquí para siempre. Los voy a poner en peligro a ti y a tus animales. No vas a ir a ningún lado hasta que estés completamente curada», le respondí, aplicando antiséptico con cuidado. «Además, ¿a dónde irías? No tienes dinero, documentos, ni familia que pueda ayudarte». Ella me miró con esos ojos verdes que ya habían comenzado a significar demasiado para mí. «Tengo una tía en Tijuana. Si pudiera llegar hasta allá, tal vez podría cruzar la frontera y empezar de nuevo». La idea de que se fuera me dolió más de lo que quería admitir. En solo 3 días, Sofía había traído vida a mi casa de una manera que no experimentaba desde que María se fue. Pero sabía que tenía razón. No podía quedarse indefinidamente. Al 4.º día, mientras ordenaba las vacas en la madrugada, vi algo que me heló la sangre. Una camioneta blanca estaba estacionada en la colina que daba vista a mi rancho, demasiado lejos para ver quién estaba adentro, pero lo suficientemente cerca para observar todos mis movimientos. Cuando regresé a la casa 1 hora después, la camioneta seguía ahí. «Nos están vigilando», le dije a Sofía, tratando de mantener la calma. «Creo que sospechan algo». Esa tarde, mientras fingía reparar una cerca cerca del camino principal,
Escuché a dos hombres hablando en una cantina del pueblo vecino. Habían puesto una recompensa de 50,000 pesos por información sobre el paradero de Sofía y estaban interrogando a todos los rancheros de la zona. Peor aún, habían comenzado a ofrecer dinero a cualquiera que reportara actividad sospechosa en propiedades aisladas. Cuando regresé a casa esa noche, Sofía notó inmediatamente mi preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, tomando mis manos entre las suyas. Le conté todo lo que había escuchado y vi cómo el miedo regresaba a sus ojos. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Se acercó a mí y me besó suavemente en los labios. «Gracias por arriesgar tu vida por mí», susurró contra mi boca. «No sé qué habría hecho sin ti». En ese momento me di cuenta de que ya no se trataba solo de protegerla. Me había enamorado de Sofía Mendoza y eso lo cambiaba todo, porque ahora no solo estaba arriesgando mi vida, sino también mi corazón. Y los hombres de don Aurelio se estaban acercando cada vez más. Esa misma noche, mientras Sofía dormía en el cuarto de huéspedes, escuché el rugido de motores acercándose a gran velocidad. No eran una o dos camionetas como la vez anterior, sonaba como un convoy completo. Rex y Luna comenzaron a ladrar desesperadamente y cuando miré por la ventana, mi sangre se congeló. Al menos 8 vehículos rodeaban mi propiedad, con hombres armados bajándose de cada uno. «Sofía, despierta», grité corriendo hacia su cuarto. «Tenemos que irnos ahora». Pero ya era demasiado tarde. Las luces de los reflectores iluminaron toda la casa como si fuera de día, y una voz amplificada resonó en la noche. «Eduardo Herrera, sabemos que la tienes ahí adentro. Entrega a la mujer y nadie saldrá lastimado». Sofía apareció en la puerta del cuarto, vestida solo con una de mis camisas, el terror pintado en su rostro. «Eduardo, tienes que entregarme», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo permitir que te maten por mi culpa». «¡Jamás!», le grité, tomándola de los hombros. «Vamos a salir de aquí juntos». Pero cuando intenté llevarla hacia la puerta trasera, descubrí que también estaba rodeada. Estábamos completamente atrapados. A través de las ventanas pude ver al menos 20 hombres armados con rifles, todos apuntando hacia la casa. «Tienes 5 minutos, Herrera», gritó la voz. «Después vamos a entrar y vamos a quemar todo lo que encuentremos». En ese momento de desesperación absoluta, Sofía hizo algo que jamás podré perdonarme por no haber impedido. Mientras yo buscaba frenéticamente alguna salida, alguna manera de protegerla, ella se dirigió hacia la puerta principal. «¡Sofía, no!», grité. Pero ella ya había puesto su mano en el picaporte. «Te amo, Eduardo», me dijo, volteándose hacia mí con una sonrisa triste que me partió el alma. «Pero no voy a permitir que mueras por mí. Cuida bien a Rex y Luna». Antes de que pudiera detenerla, abrió la puerta y salió con las manos en alto. «¡Aquí estoy!», gritó hacia los hombres armados. «Soy yo la que buscan. Dejen en paz a Eduardo». Lo que siguió fueron los minutos más largos y dolorosos de mi vida. Vi cómo la arrastraron hacia una de las camionetas mientras yo golpeaba desesperadamente las ventanas, gritando su nombre hasta quedarme ronco. Uno de los hombres del convoy se acercó a mi puerta. «Don Aurelio manda decir que esta vez lo va a perdonar», dijo con una sonrisa cruel. «Pero si vuelve a meterse donde no lo llaman, lo próximo que van a encontrar de usted va a ser en pedacitos». Después se fueron, llevándose a Sofía y dejándome solo en la oscuridad de mi rancho, rodeado únicamente por el silencio y el eco de mis propios gritos desesperados. Durante los siguientes días no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que caminar por la casa como un fantasma, tocando las cosas que ella había tocado, oliendo su aroma que aún permanecía en las sábanas. Me di cuenta de que en una semana había recuperado la capacidad de amar que creía perdida para siempre, solo para que me la arrebataran de la manera más brutal posible.
Por primera vez en 8 años, consideré seriamente vender el rancho y irme lejos. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo en este lugar que ahora estaba lleno de recuerdos de ella? Pero entonces, mientras revisaba los papeles de la propiedad, encontré algo que cambiaría todo. El número telefónico que me había dado el hombre de la cicatriz, y una idea loca que podría ser nuestra única oportunidad. Esa noche, sentado en la cocina con una botella de tequila que no había tocado desde el funeral de mi padre, marqué el número que me había dado el hombre de la cicatriz. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de lograr marcar correctamente todos los dígitos. «¿Quién habla?», respondió una voz áspera después del segundo timbrazo. «Soy Eduardo Herrera, el del rancho donde buscaron a la mujer hace unos días», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Tengo información sobre ella que podría interesarle a don Aurelio». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Qué tipo de información?». «Información que solo puedo dar en persona, directamente a él», mentí, rezando porque mi plan desesperado funcionara. «Tiene que ver con otros lugares donde ella se escondió antes de llegar a mi rancho y con gente que la ayudó». Otra pausa. «Te llamamos de vuelta». La línea se cortó y durante las siguientes 2 horas esperé junto al teléfono, bebiendo tequila y tratando de convencerme de que no estaba completamente loco. Mi plan era simple y probablemente suicida: conseguir una reunión con don Aurelio, llegar lo suficientemente cerca de él y hacer lo que fuera necesario para liberar a Sofía. No tenía armas, no tenía dinero para contratar ayuda y no tenía experiencia en este tipo de situaciones. Solo tenía desesperación, amor y la certeza de que prefería morir intentando salvarla que vivir sabiendo que no lo había intentado. Cuando finalmente sonó el teléfono, mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me saldría del pecho. «Mañana a las 8 de la noche en el restaurante Las Flores del centro de Guadalajara», dijo la misma voz áspera. «Mesa reservada a nombre de Herrera. Ven solo, sin armas, sin teléfono. Si intentas algo estúpido, la mujer va a pagar las consecuencias». Después de colgar, pasé toda la noche despierto preparándome para lo que podría ser mi último día. Escribí una carta explicando todo lo que había pasado y la escondí debajo de una tabla suelta del piso de mi cuarto, junto con los papeles de la propiedad del rancho. Si algo me pasaba, al menos alguien sabría la verdad. También llamé a mi vecino más cercano, don Ramón, y le pedí que cuidara a Rex y Luna por unos días, inventando una excusa sobre un viaje de negocios a la ciudad. Al día siguiente me bañé, me puse mi mejor camisa y mis botas menos gastadas, y conduje hacia Guadalajara con el estómago hecho un nudo. Durante todo el camino pensé en Sofía, en su sonrisa cuando me contaba historias de su infancia, en cómo se veía envuelta en mi camisa de franela, en el sabor de sus labios cuando me besó. Esos recuerdos me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Llegué al restaurante 1 hora antes de la cita y me senté en un café de enfrente para observar el lugar. Era un establecimiento elegante en una zona cara de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente rica y poderosa hacía negocios. Vi llegar varias camionetas negras y hombres con trajes caros que claramente eran guardaespaldas. Mi plan, de alguna manera llegar cerca de don Aurelio, comenzó a parecer aún más imposible de lo que ya era. Pero cuando las manecillas del reloj marcaron las 8 en punto, respiré profundo, crucé la calle y entré al restaurante sabiendo que esta noche terminaría conmigo muerto o con Sofía libre. El maître me guió hasta una mesa en el fondo del restaurante, en una sección privada separada del resto de los comensales por cortinas de terciopelo rojo. Cuando llegué, don Aurelio Vázquez ya estaba esperándome. Era un hombre de unos 60 años, más bajo de lo que imaginaba, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaba en un año. Sus ojos eran inteligentes y calculadores.
los ojos de alguien acostumbrado a tener poder absoluto sobre la vida y la muerte de otros. «Señor Herrera», dijo con voz suave pero amenazante, gestiqueando para que me sentara frente a él. «Me dicen que tiene información valiosa sobre mi propiedad fugitiva». 4 guardaespaldas se posicionaron alrededor de nuestra mesa, todos con las manos cerca de sus armas. Sabía que cualquier movimiento en falso sería el último de mi vida. «Antes de decirle lo que sé», dije, tratando de mantener mi voz firme, «necesito saber que Sofía está bien». Don Aurelio sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «La mercancía dañada pierde valor, señor Herrera. Por ahora está intacta, pero eso puede cambiar dependiendo de qué tan útil sea usted esta noche». Hizo una seña a uno de sus hombres, quien me mostró una fotografía tomada con un teléfono celular. Era Sofía, claramente tomada hace pocas horas, encadenada en lo que parecía ser un sótano, pero viva. Ver esa imagen me llenó de una rabia tan pura que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no lanzarme sobre él. «Ahora hable», ordenó don Aurelio. «¿Quién más la ayudó? ¿Dónde se escondió antes de llegar a su rancho?» Era el momento de la verdad. Durante todo el día había ensayado este momento, pero ahora que estaba aquí, frente al hombre más peligroso de Jalisco, las palabras se me atoraron en la garganta. Respiré profundo y pensé en Sofía. «La verdad es que nadie más la ayudó», dije lentamente. «Llegó a mi rancho herida y asustada, y yo la escondí porque no podía entregarla sabiendo lo que le harían». El silencio que siguió fue tan tenso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Los ojos de don Aurelio se entrecerraron peligrosamente. «¿Me está diciendo que me hizo venir hasta aquí para confesar algo que ya sabía?», preguntó, su voz bajando a un susurro mortal. «¿Cree que soy estúpido, señor Herrera?» «No», respondí, y entonces jugué mi última carta desesperada. Vine a ofrecerle un intercambio, mi rancho por ella, 120 hectáreas de tierra fértil con ganado, pozos de agua y una casa. Vale mucho más que una mujer». Don Aurelio se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un insecto particularmente interesante. «¿Su rancho? ¿Por una puta usada?» «Por la mujer que amo», dije, y al decirlo en voz alta supe que era completamente verdad. Entonces pasó algo que no esperaba. Don Aurelio comenzó a reírse, una risa genuina que resonó por todo el restaurante privado. «¿Sabe qué, señor Herrera? Me gusta usted. Tiene más huevos que la mayoría de los hombres que conozco». Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. «Acepto su oferta, pero con una condición adicional. Usted va a trabajar para mí. Un hombre dispuesto a sacrificar todo por amor es exactamente el tipo de lealtad que necesito». Mi mente corrió frenéticamente. No había considerado esta posibilidad, pero si significaba que Sofía estaría libre. «Acepto», dije sin vacilar. Don Aurelio sonrió y chasqueó los dedos. Uno de sus hombres se acercó y le susurró algo al oído. Asintió y me miró nuevamente. «La mercancía será entregada en su rancho mañana al mediodía. Los papeles de transferencia de propiedad los firmaremos después. Bienvenido a mi organización, señor Herrera». Cuando salí del restaurante esa noche, sabía que había vendido mi alma al diablo, pero también sabía que Sofía estaría libre. Y por primera vez en días, eso me bastaba. Al día siguiente, esperé en mi porche desde las 10 de la mañana, con Rex y Luna inquietos a mi lado, sintiendo mi nerviosismo. A las 12 en punto exacto, una camioneta negra se detuvo frente a mi casa. Mi corazón se detuvo cuando vi a Sofía bajar del vehículo, caminando lentamente pero por su propio pie. Corrí hacia ella y la tomé en mis brazos, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?», le susurré al oído, revisando su rostro en busca de nuevas heridas. «Estoy bien, Eduardo. Cumplieron su palabra», me respondió, abrazándome con una fuerza que me confirmó que realmente estaba libre.
El conductor de la camioneta se acercó y me entregó un sobre. Don Aurelio dice que los papeles están listos para firmar mañana y que su primer trabajo será supervisar un rancho en Michoacán. Se mudan la próxima semana. Después de que se fueron, Sofía y yo nos sentamos en el porche, tomados de la mano, viendo el atardecer pintar de naranja las montañas que habían sido testigos de nuestra historia. Le conté todo sobre el intercambio que había hecho, y ella lloró, no de tristeza, sino de algo que parecía ser una mezcla de amor y incredulidad. «Sacrificaste todo por mí», murmuró, acariciando mi rostro con sus manos temblorosas. «No sacrifiqué nada», le respondí, besando sus dedos. Cambié una vida vacía por una llena de propósito. Cambié la soledad por el amor. Los siguientes meses en Michoacán fueron una adaptación difícil, pero llena de esperanza. El rancho que debía supervisar era 3 veces más grande que el mío, y aunque el trabajo para don Aurelio implicaba actividades que prefería no cuestionar, logré mantener a Sofía y a mí alejados de los aspectos más peligrosos del negocio. Nos casamos en una pequeña iglesia del pueblo, con solo Rex, Luna y el padre como testigos. Sofía floreció en nuestro nuevo hogar. Comenzó a estudiar enfermería por correspondencia, algo que siempre había soñado hacer, y poco a poco recuperó la confianza y la alegría que los hombres de Vázquez habían intentado arrebatarle. Por las noches, después de nuestros días de trabajo, nos sentábamos en el porche de nuestra nueva casa a planear el futuro, hablando de los hijos que queríamos tener y los sueños que construiríamos juntos. Han pasado 2 años desde aquella madrugada cuando encontré a Sofía llorando en mi cerca. Ahora, mientras escribo esta historia en mi nueva oficina, ella está en la cocina preparando la cena y cantando una canción que aprendió de su abuela. Rex y Luna duermen a mis pies, contentos en su nuevo territorio. Mi vida cambió completamente el día que decidí ayudar a una desconocida, y no cambiaría ni un solo momento de esta aventura que transformó mi existencia solitaria en algo lleno de amor y propósito. Si esta historia te conmovió tanto como a mí me cambió vivirla, me encantaría que te suscribieras a este canal para escuchar más relatos sobre cómo el amor puede aparecer en los momentos más inesperados y transformar vidas para siempre. Dale like si crees que vale la pena arriesgar todo por amor verdadero y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi situación?